Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. En esta noche vamos a hablar bajo el título Un encuentro de Navidad. Y vamos a mirar, lo vamos a proyectar por este día en Lucas capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 21. Un encuentro de Navidad. Y muchos de nosotros hemos tenido encuentros maravillosos, extraordinarios. En algún momento nos encontramos con un amigo que teníamos quizás tiempo que no veíamos, una amiga, encuentros familiares, y más en estos tiempos de diciembre. Hay encuentros en los trabajos, en las oficinas, en muchos lugares encontramos todo tipo de encuentros. Y qué bueno, qué bendición ese tipo de encuentros. Los celebramos, nos gustan, hay sonrisas, hay saludos, en fin, hay todo un tiempo de disfrute con los encuentros. Y hoy vamos a ver un encuentro en la Biblia muy especial. Y es el encuentro que Dios tenía preparado con un hombre llamado Simeón. Este hombre, la Biblia dice que era justo y piadoso. Y de eso nos va a hablar la palabra del Señor. De ese encuentro extraordinario, de ese encuentro con Dios, de ese encuentro con el Mesías. Un encuentro que usted y yo necesitamos tener siempre. Encontrarnos con Dios, encontrarnos con el Señor. Y nota lo que dice la Escritura con respecto a ese encuentro. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Amén. Un encuentro maravilloso, un encuentro real, un encuentro impactante. La Biblia nos dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, los papás de Jesús llevaron al niño al templo para tener un acto allí religioso conforme a las normas de aquellos tiempos. Qué importante la vida de José, la vida de María, de llevar a su hijo a consagrarlo al Señor.
Era de ejemplo. Es de ejemplo para nosotros en estos tiempos, que desde muy niño Jesús fue llevado a la presencia de Dios. Y suena paradójico el asunto, pero esto nos habla que cuando tú y yo venimos al mundo, cuando Dios te permitió venir a esta tierra, inmediatamente el deseo de Dios es que usted tenga contacto con Él, es que tengamos una relación íntima con Dios desde muy niño. Si bien la Escritura dice que desde que estábamos en el vientre de mamá, el Señor ya nos había visto, nos había trabajado en nosotros. El punto es, cuando llegamos a este mundo, a esta tierra, cuando llegamos a habitarla, usted no llegó por casualidad. Ninguno de los que estamos aquí en esta noche llegamos por un error o porque, bueno, no había nada que hacer y Dios me puso aquí. No, el deseo de Dios es que nos relacionemos con Él. Y los padres de Jesús tuvieron que ver en esa tarea, en esa labor. Comenzaron a exponer al niño a la norma, a lo que Dios mandaba. Y yo veo aquí unos padres obedientes, unos padres que estaban interesados en exponer a su hijo a las cosas de Dios. Por eso es bien importante que a nuestros hijos desde bien temprana edad los expongamos al Señor, porque ahí hay bendición para ellos. Amén. Así que estos papás fueron muy juiciosos. Llevaron al niño al templo, dice luego el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo, y dice la Biblia, al Señor. Note usted allí cómo estos padres, antes de hacer cualquier otra cosa, llevaron a su hijo al Señor. Repito, es importante que nosotros entendamos por qué estamos en esta tierra, lo importante de relacionarnos con Dios. Desde muy temprano, José y María querían que el niño se relacionara con Dios, ignorando muchas cosas de las que vendrían. Pero tú y yo, repito, no nacimos para andar por la vida sin propósito. Nosotros llegamos a esta tierra planeados por el Señor. Usted es un plan de Dios. Los que estamos aquí, Dios planeó que tú nacieras, que viniéramos a esta tierra con propósitos, con planes, con sueños. Qué bueno que desde niños ya el Señor va planeando cosas con nosotros, como los planes que habían sobre la vida de Jesús. Y luego de todo eso, de esa obediencia de los padres de Jesús, nos cuenta el versículo 25: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No nos hablan mucho acerca de este personaje, pero nos dicen dos cosas bien importantes, dos características importantes en la vida de Simeón. La Biblia dice que este hombre llamado Simeón era justo y era piadoso. Ese hombre justo nos habla de alguien correcto, un hombre correcto, un hombre que estaba al servicio de Dios, un hombre que no vivía en la trampa, un hombre que era alguien de palabra, una persona leal a sus convicciones, a sus principios. Ese era Simeón. Ese era este anciano que por mucho tiempo testificó acerca de su fe, de su vida con Dios. Y la Biblia resalta que este hombre, repito, justo, y luego dice que era piadoso. Era alguien devoto, era alguien que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Era alguien interesado por el Señor.
Era alguien que tenía de primero a Dios en su vida. Y qué importante que en este tiempo de Navidad, en este tiempo de encuentros, en este tiempo de reuniones familiares con los amigos, con vecinos, nosotros podamos mostrarles el amor de Dios. Nosotros podamos tener a Dios de primero en nuestras casas, en nuestras familias. Simeón estaba a la expectativa de un encuentro, de encontrarse con Dios. Y este hombre con estas características, un hombre justo y piadoso que esperaba. La Biblia dice que este hombre justo y piadoso, este hombre correcto, este hombre devoto de las cosas de Dios, un hombre de testimonio. Oiga, qué bueno que la gente nos vea como Simeón. Qué bueno que cuando hable la gente de nosotros diga, no, el vecino que está allá es justo y es piadoso. Qué bueno retomar las buenas costumbres. Qué bueno corregir cosas que a veces en nosotros no andan bien. Qué bueno ir a la Escritura y untarnos de lo que Dios quiere y desea de cada uno de nosotros. Simeón no era un superhombre, pero al ser un hombre que temía a Dios, estas características llegaban a él, fluían, porque era alguien que permitía que Dios trabajara en su vida. El hombre justo y piadoso. Y este hombre estaba esperando la consolación de Israel. La Biblia dice que él esperaba la consolación que Dios iba a traer a través de Jesús. Pasa igual hoy, que estamos esperando que el Señor regrese para que nos consuele definitivamente a todos. Simeón estaba esperando la consolación, no como otros en aquel tiempo la esperaban. Un dictador, alguien que viniera con armas, alguien que viniera a derrocar a los romanos. No, venía alguien que iba a consolar desde el corazón, que iba a perdonar nuestros pecados, que nos iba a liberar, que nos iba a restaurar. Y Simeón en esos años estaba esperando. No se había muerto esperando ese cumplimiento, lo que se le había dicho. No verías muerte hasta que vieras la salvación. Ahí estaba esperando. Qué bueno. Era un hombre expectante. A veces nos cansamos de esperar. No sé a cuánto nos ha pasado que de repente como que hasta nos fastidiamos de esperar cosas que lleguen, que todavía no han llegado, pero que van a llegar a tu vida. Que van a llegar. Es cuestión de esperar en Dios. Simeón esperaba la consolación de Israel. En medio de las tinieblas, en medio de la angustia, en medio del dolor, estaba esperando la consolación. Estaba esperando la venida del Mesías. Ahora, ¿qué lo hacía? ¿Por qué Simeón tenía esa fuerza de espera? Dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo hoy mora en nuestros corazones. El Espíritu de Dios, la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que con más razón, con más fuerza, usted y yo podemos esperar, saber esperar en el Señor, en Dios. Número uno, lo estamos esperando a Él. Usted sabe que Él va a regresar, que Jesucristo un día va a aparecer y lo estamos esperando. ¿Quién lo espera? La iglesia del Señor a nivel de todo el mundo. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Salvador, y nuestro Salvador es Cristo.
Hoy estamos celebrándolo a Él, al Señor. Mi esposa decía un rato, oiga, quizás nos incomodemos un poquito, pero qué bueno incomodarnos por Él, para Él. Así que si ahorita en la cena le llegan 2 presas, no se incomode. Disculpe. Pero todo es para Él, para glorificarlo a Él, al Señor. Sobre Simeón estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le había revelado que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Dios le habla a este anciano. Dios conversa con Simeón, le habla. Simeón, quizás Simeón ya decía, bueno, me voy a morir, ya esto no es más de aquí. Pero el Espíritu Santo le habla y le dice, no te vas a morir hasta que veas al ungido del Señor. Qué tremenda escena, qué poderoso. Y ahí estaba este viejito, ahí estaba este personaje, atento. El Espíritu Santo estaba en él. Oiga, mis hermanos, que el Espíritu de Dios, en medio de cada situación, cada vida, nosotros tengamos la fuerza de saber esperar en las promesas de Dios. A veces sentimos que nos desplomamos. A veces sentimos que la vida como que no tiene sentido, como que no encaja. Pero ¿sabes qué nos va a ayudar? ¿Sabes qué nos va a mantener en pie? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en nuestra vida. De ahí es que usted saca la fuerza. De ahí es que usted es un valiente. De ahí es que hasta el día de hoy sigue respirando. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Él te ha dado la fortaleza. Él te ha dado fuerzas nuevas para esperar. Estamos esperando al Señor. Y uno oye y mira y uno dice, pero ¿y cómo va a venir el Señor? Pero ¿de qué manera? Si esto no tiene compón, ¿y cómo me va a ayudar Dios a mí? Mira lo que tengo que pagar, mira lo otro, mira esta deuda. ¿Cómo se va a componer esto? No te preocupes. Esperemos en Él. Que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar los momentos de la vida para tener la paz que otros no tienen, pero que tú y yo la tenemos en Dios. Hay que descubrirlo, hay que encontrarnos. Por eso el título del mensaje, un encuentro de Navidad, un encuentro real con Dios, que me pueda encontrar con Dios cada día. Mañana vendrá una situación, pasado otra, pero cuando me encuentro con Dios, la vida se hace diferente. Porque todos los días tú y yo tendremos un encuentro de Navidad, como lo tuvo Simeón. Le cambió la vida. El hombre que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado que no moriría hasta que viese al ungido del Señor. Versículo 27. Nota cómo empieza ese versículo 27. Y movido. ¿Quién movió a Simeón? El Espíritu Santo. ¿Quién nos mueve a nosotros? El Señor. Vea, hoy le damos gracias a Dios que estamos aquí. Que Dios nos movió. Que Dios nos mueve a buscarle. Dice que fue movido por el Espíritu. Vino al templo. María y José llevaron a Jesús al templo. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. Solo ellos iban a cumplir. Ellos iban a ser esos padres obedientes, a llevar a Jesús al templo y a presentarlo. Por otro lado, ya Dios estaba trabajando en Simeón.
Ese es el Señor. Hace cosas misteriosas que a veces para ti ni para mí nos cuadran. A veces muchos llegan a pensar que Dios está de brazos cruzados. Dios trabaja todo el tiempo. Todo el tiempo Dios estará trabajando por ti y por mí, porque nos ama. Mientras tú y yo estamos aquí hoy reunidos celebrando, Él está resolviendo otras cosas. Él está mirando cómo encajar tu vida en otra situación para llevarte a la victoria en Cristo Jesús. Así que ese encuentro ha sido planeado por el Señor. Fue movido por el Espíritu al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, mire lo que hace Simeón allí. ¿Qué hizo? Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Oiga, María y José tenían confianza. Hoy tú no le sueltas tu pelado a cualquiera. Présteme y lo cargo. ¿Y tú quién eres? Pero todo estaba coordinado, todo estaba cuadrado allí. Dios mueve a José, a María y mueve a Simeón para ese encuentro, para cumplirle a Simeón que no vería muerte hasta que tuviera en sus brazos al Salvador. Y ahí se lo encuentra. Ahí en ese momento, ahí Dios lo despide. Qué importante antes de partir de este mundo que todos tengamos la seguridad que nos vamos con Cristo. Tener seguridad. Simeón toma al niño en brazos y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón tenía en sus brazos al que sostiene todo el universo. Simeón tenía en sus brazos a un bebé, al Mesías, al Consolador, al que sigue consolando todavía en estos tiempos. El que te sigue consolando. El que está al lado tuyo todo el día allí dentro de tu corazón, trayendo consolación en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de incertidumbre. Y hoy lo estamos celebrando. Esta no es una celebración más. Hoy estamos celebrando a Cristo. Hoy podemos llegar a casa y descansar, decirle: Señor, hoy tuve una celebración para ti. Hoy quería decirte en mis palabras, Señor, gracias por la Navidad, por encontrarme contigo. Qué bueno vivir Navidades así. Qué bueno que el 24 de diciembre, si es tu costumbre, o el día que tengas tu tiempo con tu familia, poder dar gracias a Dios. Que cuando se apaguen las luces, cuando todo aparentemente vuelva a la normalidad, nosotros los creyentes, los que hemos creído en la salvación, los que hemos creído que si un día nos morimos, que nos va a pasar a todos, iremos a la eternidad con Dios, podamos tener paz, podamos tener la tranquilidad que dice la Escritura. Podamos estar a la expectativa que el Señor va a aparecer un día y que hagamos cada día el esfuerzo de vivir una vida justa y piadosa. Así vivía Simeón, esperando al Señor, con expectativas. Necesitamos en estas Navidades velar y tener corazones dispuestos para nuestro Rey. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. La cual has preparado en presencia
de todos los pueblos. Simeón dice: ahora ya puedo morir tranquilo. Me voy en paz. Dios le cumplió. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios tiene planes, repito, con cada uno de nosotros. Vivamos para Él con intensidad cada día para el Señor. Y que sea una Navidad de alegría, de paz, de fiesta desde el corazón. Al Señor usted va a la palabra y usted va a encontrar innumerables fiestas que el pueblo hacía en memoria del Señor. Y hoy estamos teniendo una de esas fiestas para honrarle y para bendecirle.